Bueno, Alejandro, tenemos que hablar de lo que pasó ayer en Ecuador. Ecuador ayer fue sometido a un proceso electoral producto de la disolución del Parlamento, de la Asamblea, por parte del presidente Guillermo Lasso, en lo que se denomina muerte cruzada. Sí, ¿no? Y en un adelantamiento de las elecciones. Exactamente. En un contexto de mucha inseguridad, de mucha violencia, de una polarización extrema de la sociedad ecuatoriana, tanto en el ámbito político y económico. Así es. Y no, y agrégale a eso el aderezo de la violencia electoral que se desató en el último mes. Exacto. El día de ayer las televisoras de Ecuador proyectaban imágenes de mesas militarizadas totalmente, militares con armas largas de alto calibre, custodiando las mesas electorales. Veíamos candidatos a la presidencia Sí, totalmente blindados a ir a votar. bueno, por todo lo que ha pasado. Recuerda el asesinato de Fernando Villavicencio, el presidente del movimiento, bueno, de uno de los movimientos punteros en estas elecciones, pero también de Pedro Briones, un político del Partido Revolución Ciudadana, que es el partido de Rafael Correa. Además de las ejecuciones que se han visto en las calles por parte de miembros del narcotráfico internacional. Ecuador se ha convertido en una de las principales rutas del narcotráfico y por eso la presencia de bandas de sicarios y de transportadores de droga y de narcotraficantes en sentido general. O sea que era normal que se viera totalmente militarizado el sistema electoral en el día de ayer, aunque con todas estas situaciones que se han dado, que se dieron, el proceso fue bastante calmado, bastante tranquilo, el pueblo ecuatoriano fue a votar, bueno, y siempre se dan algunas situaciones, en este caso se dio el tema de hackeo al sistema informático de la Comisión Nacional Electoral del Ecuador, que impidió que los ecuatorianos que viven en el exterior pudiesen ejercer su derecho al voto. Pero fuera de ahí no hubo mayores inconvenientes. El 82% de la población pudo ir a sufragar y escoger a las dos mejores opciones que ellos entienden. En primer lugar, quedó la candidata que todo el mundo sabía que iba a ser la puntera, que era Laura González. Laura González, ultra correísta, no izquierdista, ultra correísta, una de las mejores expresiones de Rafael Correa. Pero lo que sí fue una sorpresa fue el advenimiento en segundo lugar de Daniel Noboa. Daniel Noboa, un joven de 35 años de edad, empresario, multimillonario, hijo de uno de los empresarios o del empresario más acaudalado del país, Álvaro Noboa, que compitió en varias ocasiones para la presidencia de la República, incluyendo en el 2006, cuando fue la primera vez que Rafael Correa optara por la presidencia de ese país. Daniel Noboa, conciliador de ideas, de ideas liberales, pero moderadas. Podemos decir de avanzada. Exactamente. O sea, él cree en la disminución de impuestos, él cree en la quita de obstáculos administrativos, él cree en toda una serie de cosas de libertad económica y social. Conciliador, de buen hablar, hizo una campaña tranquila, no peleó con nadie. No, 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 no. No peleó No, con nadie. y recibió amenazas. Exactamente. A diferencia
de Jan Topic, que se creía que podría quedar en segundo lugar. Topic, un fiel abanderado de la escuela de Nayib Bukele, pero igualmente muy confrontador, muy confrontativo, con ideas más ligadas hacia la extrema derecha, aunque tiene cierto nivel de conservadurismo. Y entonces quedó en tercer lugar Cristian Zurita, quien sustituyera a Fernando Villavicencio en la candidatura de su partido. Ahora, el panorama está bastante interesante, Alejandro, porque si bien es cierto que Laura González, quien sacó un 33%, quedó en primer lugar, pero nadie puede afirmar que va a ser la próxima presidenta del Ecuador. No, y también hay que hacer notar que para ganar en el Ecuador no es necesario el 50+1. Correcto. Solamente con el 40% o más de los votos, Sí. tú puedes optar por la victoria, tanto en la primera como en la segunda. A ninguno de los dos candidatos llegar al 40%, ya que Laura González llegó a 33% y Novoa a un 27, un 28%. No sacaron los votos necesarios para ganar en la primera, entonces habrá un balotaje y ahora las fuerzas electorales en Ecuador se recompondrán y se polarizará el electorado porque solamente irán dos candidatos. Exactamente. Pero, y aquí viene lo interesante, Jan Topic, con ideas, digamos, de ultraderecha, se entiende que sus votantes se inclinarían a votar por Daniel Noboa en una segunda vuelta. Cristian Zurita y su movimiento, igualmente total y absolutamente confrontador del correísmo, se entiende que sus votantes irían a votar por Daniel Noboa. Es lo que se entiende, aunque en política 2 más 2 no son 4. Eso no es aritméticamente, digamos, una ciencia, un hecho. Y que eso es ley y que eso sería exacto. Exacto. Porque el enemigo de mi enemigo es mi amigo, no. Sí. Según las coyunturas sí. y los amarres que se hagan tras bastidores, se puede definir una elección. Sí, pero aquí viene el elemento diferenciador. Es que aquí hay componentes ideológicos y hay parte de la sociedad ecuatoriana que no quiere ver ni en pintura al correísmo. Y quedó demostrado ahora que un outsider, que un, digamos, advenedizo en el buen sentido de la palabra, un Nobel en la política, le decir, sacara un 24% a una candidata del correísmo curtida, exactamente, de pie a cabeza, eso te deja entrever que hay una sociedad que está hastiada de todo. No, y que también le echa la culpa al correísmo como protagonista principal de los actos vandálicos y de violencia que se están sucediendo. Exactamente. Entonces, por eso es un indicativo, todo esto es un indicativo de que el 15 de octubre, a ciencia cierta, no sepamos a dónde está el dinero. Aunque la lógica en este momento, la lógica política nos dice que al menos que haya algo inesperado y de que este muchacho, Daniel Noboa, cometa los errores que no ha cometido en el momento, lo más probable es que él sea el próximo presidente del Ecuador. Si se mantiene como se ha mantenido en esta primera vuelta, podemos decir que tendremos un nuevo presidente en el Ecuador. Y fijándome que las elecciones de Ecuador son el 15, también las primeras de Argentina son el 15. Quiere decir que el cono sur arde ese domingo. Correctamente. Pero también, al igual que Bernardo Arévalo, Daniel Noboa no tiene una estructura política. No. La está creando.
igualmente tendría que enfrentarse a un Congreso totalmente dividido, en donde ni por asomo tendría los votos para poder hacer la mayoría de las cosas que está prometiendo. Dividido y nuevo, porque creo que en estas elecciones también se estaban votando por un nuevo Congreso. Sí, claro, ¿cómo que cree? Claro que sí. Sí. Ahí salieron bien parados los partidos representados por Cristian Zurita y Jan Topic y el correísmo, que sacó alrededor de un 30 y algo por ciento. Pero un Congreso totalmente dividido. Y hablando también que le pasa igual que Guatemala, el Congreso ecuatoriano es unicameral. Exactamente. Entonces, ahí está la importancia también de tener una fuerte estructura política para poder solventar las situaciones que le pudiesen sobrevenir en el futuro. Algo que no tenía, que no tuvo Guillermo Lasso, que además de no tener esa estructura política, tampoco tuvo el temple para poder enfrentar esas situaciones adversas, no necesariamente provocadas por él. No supo crear la plataforma porque desde el poder él podía haber creado su plataforma política y cometió muchas decisiones torpes. La principal decisión de torpeza que fue suspender el Congreso. Ese fue el principio del fin para él. No, pero es que yo te digo algo. Es que si él no hacía eso, igualmente a él le iban a hacer un juicio político y se lo iban a llevar. Él iba a ser destituido. Él lo que hizo fue adelantarse. Pero para el gobierno que él ha tenido después de suspender el Congreso, que es una entelequia. Pero lo iban a enjuiciar. Y no es que lo iban a enjuiciar, es que lo iban a sacar del poder. Él lo que hizo fue salvaguardar los intereses de él primero y asegurarse. Asegurarse de quedarse en el poder hasta cumplir el mandato. No, Eso fue. porque no lo va a cumplir. No lo va a cumplir porque un mandato recortado, el 2 años y medio. pero se perpetuó hasta poder entregar el poder. Porque malo que no hubiera podido entregar el poder si hubiera sido sustituido y quedó, aunque va a salir del poder de mala manera, pero quedó, bueno, suspendí el Congreso, llamé a elecciones y quedó un poco amparado políticamente. Fíjate el paso que él dio, pero su falta de carácter, la sociedad ecuatoriana se lo va a cobrar. Su falta de carácter, pero además de eso también plagado de múltiples escándalos de corrupción. Eso tampoco podemos obviarlo. Claro. O sea, todo eso, más el tema ideológico representado por el correísmo y el anticorreísmo, todo eso dio al traste con el gobierno nefasto de Guillermo Lasso, el banquero Guillermo Lasso. Bueno, así que con esto le damos punto final a esta edición de Metrópolis Social, esperando que sea de su agrado y recordándoles a todos que se pueden suscribir en nuestro canal de YouTube Metrópolis Social, denle clic a la campanita, suscríbanse y comenten. También déjennos saber cuáles temas quisieran que nosotros acá debatamos. A través de nuestro correo metropolisocial@gmail.com y en Instagram metropolisocial @metropolisocial. En Instagram está. Correcto. Así que nosotros, con Dios mediante, nos volveremos a reencontrar.